Si me acompañan, vamos a la escritura, libro de los Hechos, capítulo 20. Vamos a estudiar, a continuar con el verso número 28. Hace unas semanas atrás estábamos tocando la primera parte de ese versículo 28 y habíamos abundado un poquito con respecto a las palabras de nuestro hermano Lucas. Dice, por tanto, está narrando el mensaje, quiero leer el verso 28, es el mensaje que está narrando Lucas, palabras del apóstol Pablo. Por tanto, dice aquí, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Son las palabras, decía, de nuestro hermano Pablo, que están siendo narradas a través de Lucas. Y está hablando a nuestros hermanos de la iglesia de Éfeso. Entonces, antes de continuar, quisiera que pidiéramos a Dios su bendición, hermanos. Padre, tú eres el buen pastor. La Escritura dice que Jehová es mi pastor, y si Él es mi pastor, nada me faltará. Y en esas palabras, Señor, queremos descansar nosotros. En esas palabras queremos tomarlas, y hoy creemos, Señor, que nada nos va a faltar y nada nos ha faltado hasta este día. Y rogamos que tu bendición, tu guía, tu vara, tu cayado, nos sigan guiando, Señor, por esas sendas de justicia, por amor de tu nombre. Y lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ya decía que los versículos anteriores, nuestro hermano Pablo está en Mileto. Se ha detenido ahí, ha llamado a los pastores, a los ancianos, a los líderes de esta iglesia, con el propósito, hermanos, de darles una visión general de las dimensiones del ministerio que ellos iban a tomar y que iban a estar llevando en la iglesia. Y ahora el apóstol, hermanos, reduce el enfoque a las enseñanzas relacionadas, decía yo, con el ministerio en la iglesia. La máxima prioridad, mis hermanos, decía en el último tema que compartía, la máxima prioridad para cualquier persona comprometida en el liderazgo espiritual es su propia relación con Dios, hermanos. Gracias. Es su propia relación con Dios. Todo líder, hermanos, el punto más importante de su llamado, hermanos, es esa relación personal con Dios. El ministerio entonces eficaz, hermanos, no es una simple actividad externa. Es una relación, decía yo la última vez, rica y profunda con Dios, hermanos. El pastor, el líder, debe de disfrutar esa relación que él tiene con su Señor. Entonces, yo decía también, hermanos, porque el texto comienza diciendo, el verso 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Y ese mirar, hermanos, mirad, expresa la idea de mantener entonces la mente orientada hacia un asunto importante. Cuando nosotros leemos o escuchamos esa expresión, entonces nos está diciendo, nos expresa que debemos tener la mente dirigida, orientada hacia algo específico, hermanos, hacia algo importante. Y si hay algo importante que todo líder ha de estar mirando, es estar primero mirándose a sí mismo. Y ya hablábamos de algunas amenazas que puede
tener el liderazgo, algunos problemas que pudiera tener en algún momento el liderazgo. Y no solo que estemos mirando hacia nosotros mismos. El texto, hermanos, también nos expresa o nos quiere decir que miremos a la iglesia, que estemos mirando a la iglesia. Si pensamos entonces en la iglesia de Éfeso, en los pastores, en los ancianos, y ahí estamos incluidos todos, hermanos. Yo sé que el mensaje era específicamente para los pastores en este momento. Todos estamos incluidos porque todos estamos sirviendo a Dios de diferentes maneras. Algunos hermanos, Dios les ha puesto dirigir un ministerio. Y creo que todos tenemos esa gran responsabilidad de poder estar cumpliendo fielmente nuestro llamado, hermanos. Estar fielmente cumpliendo nuestro llamado. Quienes estaban entonces llamados al pastoreo de la congregación han de velar por ellos mismos, hermanos, para ser ejemplos de quienes son pastoreados. Entonces, ¿qué significa? Yo quisiera primero hablar qué significa, lo que significa apacentar la grey de Dios. Apacentar, hermanos, viene del griego, es una palabra, poimaino, un término amplio, hermanos, de hecho que abarca toda la tarea de apacentar o del pastor. Sin embargo, hermanos, la parte más importante de esta palabra o de la expresión apacentar es alimentar. El significado es el alimentar. Ese es el significado más importante. Está relacionada, hermanos, con la idea de cuidar. Esta palabra está relacionada con la idea de cuidar. Entonces, hermanos, yo sé que tenemos un ministerio, hermanos, cada uno de ustedes que tienen un ministerio, hermanos que quieren tomar responsabilidades, hermanos que desean un llamado al ministerio. No es solamente el llamado para pararse en un púlpito. Yo decía que no solamente es algo externo que hemos de ejercer, sino más bien, hermanos, es algo más allá, es cuidar, hermanos, y guiar a los seguidores de Cristo. Guiar a los seguidores de Cristo. Así que, hermano, cuando tú vas al hospital, hermano, cuando tú estás con niños, hermano, cuando tú estás con los jóvenes, ellos no solo están viendo a un hermano, están viendo a un ejemplo. Tú eres el modelo, eres el ejemplo a seguir de otros. O sea, no es simplemente que quieras robar así o querramos robar cámara, reflectores, apunten a nosotros, vean, nos estamos sirviendo. No es eso, hermanos. Es que aprendas a guiar, a cuidar, hermano, hermana, guiar a los seguidores de Cristo. Similar entonces a como un pastor, hermanos, como un pastor que cuida de su rebaño de ovejas. Nos está poniendo esa similitud entre un pastor que cuida a su rebaño. La palabra apacentar también significa alimentar o cuidar, ya decía yo de cuidar, pero también significa alimentar, hermanos. Entonces, he de proveer lo que mis hermanos, lo que la iglesia del Señor está necesitando. Entonces, y hermanos, cuidar, y Grace se refiere, hermanos, al grupo de personas que siguen a Dios. Está hablando algo figurativo acá, algo similar al rebaño de un pastor. Somos la grey, somos el rebaño de Dios. Venimos a ser el rebaño de Dios cuando Él nos atrae a sí mismo. Entonces, hermanos, ese significado completo es nutrir, es guiar y es cuidar espiritualmente a los creyentes en su camino de fe, en su camino a la madurez también espiritual y a ser semejantes a Cristo.
El texto citado, hermanos, está estrechamente ligado a que el pastor, aparte de ver por sí mismo, también necesita ser pastoreado. Amados hermanos, pareciera que el texto, así como que o perdemos de vista y decimos, sí, esa es la tarea del pastor, de cuidar, de velar, de proteger, etcétera, de alimentar. Pero aparte de esa tarea, el pastor también necesita de ser cuidado, de ser alimentado, de ser guiado. El pastor entonces viene a ser parte de la iglesia, parte de los discípulos del Señor Jesucristo. La necesidad del pastor, hermanos, y el pastoreo, quiero aquí decirte que cada anciano, hermanos, necesita como miembro, hermanos que estamos sirviendo en algún ministerio. Yo sé que los hermanos te ven como un ejemplo, pero tú también necesitas estar siendo alimentado, estar siendo cuidado, estar siendo enseñado. También tú necesitas de la provisión de Dios. Es necesario que entonces, cuando por ejemplo Julio no está predicando, debe de estar sentado también escuchando la palabra de Dios, porque necesita ser pastoreado. No ya se la sabe de todas. Él es un discípulo. Él necesita ser guiado también. Él necesita aprender cada vez que Dios quiere hablar algo a su vida. Todos necesitamos, hermanos, todos necesitamos ser alimentados por Dios. Ser pastoreado entonces por quienes pastorean la congregación. Yo necesito ser pastoreado. Y en algunos momentos necesito, como ya decía en el mensaje anterior, necesito también rendir cuentas a alguien. Todos necesitamos, debemos rendir cuentas a alguien, hermanos. Entonces, el pastor también es un discípulo. De ahí, hermanos, la razón de la demanda apostólica, mantener continua atención sobre nosotros mismos como líderes, como guías, como pastores. Ninguna persona de la iglesia está libre de la supervisión, de la disciplina aún, hermanos. Ninguno de la iglesia, ninguna persona de la iglesia está libre de la supervisión y de la misma disciplina, de la misma guianza de Dios. Nadie está fuera, hermanos. Todos estamos dentro. Todos necesitamos ser supervisados, todos necesitamos ser guiados, todos necesitamos ser enseñados, todos, y nadie se escapa de los que estamos acá. Nadie. El apóstol recordará, hermanos, a Timoteo que cuando un anciano de la iglesia no se sujeta a las normas bíblicas, un anciano o persiste en pecar, debe ser reprendido duramente. Está hablando el apóstol Pablo a Timoteo y hermanos, reprendido entonces duramente para que todos vean que no se hace acepción de personas en la iglesia y que todos sin acepción están sujetos a la misma disciplina de vida ejemplar. Y esto lo dice Primera de Timoteo capítulo 5, versos 19 y 20. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. O sea, un pastor también se puede equivocar en un momento dado, y cuando se le ha hablado una vez, 2 veces, por varios hermanos, sí, aquí no es solo que quiera reprender a un pastor nomás porque quiero, porque me siento muy valiente, muy acá. No, sino debo de tener pruebas, deben de haber 2 o 3 testigos acerca del pecado de un pastor. Y si el pastor persiste en pecar, dice la Escritura, repréndelo duramente y a veces en público, para que él también aprenda que necesita ser discipulado, necesita ser corregido. Por eso es necesario que todos rindamos cuentas. Todos rindamos cuentas.
Nadie está fuera, exento. Nadie está fuera de esto. Quienes deben velar por ellos mismos han de hacerlo, hermanos, también por todos los creyentes de la iglesia en que ejercen el oficio de ancianos. Está hablando Pablo a los hermanos de Éfeso, a los pastores. Nadie puede dejar, hermanos, nadie se puede dejar de ser pastoreado. El cuidado debe ejercerse en la relación, hermanos, a todo el rebaño, hermanos. Todos entonces están incluidos en ese ejercer ese cuidado. Entonces, hermanos, la responsabilidad número uno, podemos decir, recae en los pastores. En los pastores, los ancianos tienen la responsabilidad de velar por las necesidades espirituales de los creyentes. En ellos recae la responsabilidad, y yo sé que en la multitud también dice la Escritura, de consejeros está la victoria, está la sabiduría, está la dirección, hermanos. Entonces, siempre hay otros hermanos que están ayudando, que están guiando también, que está Dios poniendo a nuestro lado para que la iglesia pueda caminar, pueda ser guiada de la manera correcta. Los ancianos tienen esa responsabilidad, hermanos. Dios ha puesto bajo su cuidado, bajo la conducción de las ovejas a los pastores. Esta figura, mis hermanos, del rebaño es común en toda la Escritura, de hecho. Hay varios ejemplos acerca de la conducción, acerca del pastor, de las ovejas. El Señor lo utilizó de sí mismo, hermanos. Quiere que aprendamos de su ejemplo y de quienes son suyos. Cuando habló del buen pastor, por ejemplo, en Juan capítulo 10, verso 1 al 4, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Qué hermoso ejemplo el de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dice: yo soy la puerta, hermanos. Qué hermoso ejemplo, y me encanta leer esa parte. Cuando yo leo esta parte, a mí me conforta mucho, me da mucha seguridad. ¿Por qué? Porque, hermanos, Él, como dice la Escritura, y dice esta parte de la Escritura, hermanos, Él es la puerta. El que no entra por la puerta, o sea, déjame te explico rápidamente, ya avanzaron 15 minutos de mi mensaje y apenas voy en la introducción, pero te digo rápido, en el tiempo de Jesús era común que si tú tenías un rebaño, tú tenías varias ovejas, era común que a veces no tenía la gente un redil. Habían rediles privados, pero también habían rediles públicos, habían más públicos que privados. Así que si tú no tenías dónde guardar tus ovejas, había un lugar donde podías ir y guardar tus ovejas. Así que había alguien en ese redil, había alguien cuidando las ovejas. ¿Y quién crees que estaba cuidando las ovejas? O cuando dice la palabra, yo soy la puerta, ¿qué crees que utilizaban para guardar las ovejas? ¿Quién estaba en la puerta? En la entrada. Estaba un pastor siempre. Había un pastor, el dueño de ese redil, de ese corral, donde se guardaban las ovejas, estaba el mismo dueño parado ahí. Y nadie entraba, o sea, venían los pastores, diferentes pastores que guardaban sus ovejas, y que el pastor entraba. Oye bien, no venían y se saltaban, sino entraban por la puerta. El que entra es un salteador, es un ladrón, dice la Escritura.
Pero el buen pastor entraba por la puerta y el que estaba en la puerta le daba acceso. Ok, pasa. Yo estoy cuidando, aquí están tus ovejas, están seguras, las tengo bien. Es más, les eché un poco de pastura ahí para que se alimenten tus ovejas. Entonces el pastor entraba y a veces creo por chiflidos, a veces por el nombre de la oveja, las llamaba, las ovejas reconocían a ese pastor y salían. Por eso es que estamos leyendo, hermanos, que las ovejas reconocen la voz. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Había como algo mágico en ese pastor porque las ovejas conocían a su pastor. Y ya sea por su voz, ya sea por su callado o no sé por qué, o por su chiflido, dicen algunos, las ovejas salían junto con el pastor. Es bueno saber que hay un pastor en la puerta que está cuidando a esas ovejas. Y no es una puerta ahí que se abre con el aire, sino es alguien que no se mueve, que está ahí guardándolas de peligros, de los lobos, de las acechanzas, etcétera. Ahí está. Así que, qué gran ejemplo, hermanos. Qué gran ejemplo. Nosotros somos los que debemos de estar en la puerta, hermanos. En la puerta, cuidando, guardando, alimentando, velando por aquellas ovejas que el Señor nos ha dado a cuidar. Es necesario entonces notar que los ancianos no están sobre el rebaño, mis hermanos, como dueños o jefes, sino como cuidadores, vigilando los peligros que pueden venir sobre él, sobre el rebaño entonces. Pero como se dijo antes, hermanos, los mismos ancianos son iglesia. Los mismos ancianos son iglesia, están entre el rebaño. Están entre el rebaño y dice primera de Pedro 1, capítulo 5, verso 1 al verso número 4, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Hermanos, aquí nos está diciendo el apóstol Pedro de qué manera hemos de cuidar la grey de Dios. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que, hermanos, tú que estás sirviendo al Señor, guiando a otros hermanos, Él mismo un día, hermano, hermana, va a darte la corona incorruptible de gloria. Él va a ser el que va a premiarte, hermanos. Él va a ser el que va a premiarte, el que va a traer el premio a tu vida. Entonces, ¿qué implica apacentar la iglesia del Señor, hermanos? El ministerio de apacentar el rebaño está bien definido, de hecho, en el Salmo número 23. Ahí está bien definido, hermanos, el ministerio de apacentar el rebaño del Señor en el Salmo 23. Apacentar la grey de Dios implica varias responsabilidades, hermanos, y acciones que son esenciales para guiar y cuidar espiritualmente a los creyentes. Estas responsabilidades, hermanos, incluyen alimentación espiritual. Ya decía que es apacentar. Entonces implica alimentación espiritual. Eso implica el que nosotros, hermanos, estemos apacentando la grey de Dios, proveer enseñanzas. El pastor debe de proveer el alimento para las ovejas, proveer de enseñanzas, discipulados, hermanos, basados en las Escrituras, para ayudar a los creyentes a crecer en su fe y conocimiento de Dios. El pastor, el anciano,
está para proveer de enseñanza, para proveer alimento, hermanos, proveer de discipulados necesarios para que nuestros hermanos puedan crecer en la fe y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El propósito no es que tú te llenes de conocimiento en tu mente, sino de que tú seas conformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo con enseñanzas bíblicas. El que pastorea, hermanos, entonces, y bueno, quisiera mencionarte un versículo antes, que es el Salmo 23, 1 y 2, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿No lo traigo ahí? El Señor, Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada. Nada. Yo les he dicho, si no tienes problema con subrayar tu Biblia, hazlo. Nada me faltará. Y si tú empiezas a entender o yo empiezo a entender esto, hermanos, podemos tener la confianza, la seguridad de que Él no nos va a dejar sin alimento. Me preocupa cuando hermanos se les convoca, cuando se les llama, no acuden al llamado, o no quieren ser pastoreados, o no quieren ser guiados, o no quieren ser discipulados. Eso me asusta. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Si hay algo que hay en el corazón de Dios, es el bien para las ovejas. Es el bien para las ovejas. Entonces el que pastorea debe buscar espiritualmente hablando la comida que cada oveja del rebaño del buen pastor necesita. Para eso está el pastor. Para eso está. Número 2, hermanos, ¿qué implica el apacentar la grey de Dios? Cuidado pastoral, ofrecer apoyo emocional. Y yo espero que no te tropieces o no empieces a pensar en tu mente psicología. No. No es psicología, hermanos. Es que las ovejas también sufren. Y es que las ovejas también necesitan ser apoyadas, aún a veces emocionalmente. Espiritual también a los miembros de la comunidad. Necesitan tener apoyo, hermanos. Estos hermanos, estos miembros de esta comunidad, de este redil, estando disponibles para escuchar, aconsejar y orar por ellos. Las ovejas necesitan también de cuidados personalizados. Cada oveja necesita un cuidado a veces personalizado. Verso 3 aquí de ese Salmo, capítulo 23, verso 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortará mi alma. Él conforta nuestra alma. Él es el buen pastor, hermanos. Implica ese cuidado pastoral. Cada creyente necesita el aliento del pastor que conforta su alma. La oveja nunca estará sola porque en cada momento que necesite tendrá compañía del pastor. Se sentirá también segura. Una implicación más, número 3, protección. Defender a los creyentes de falsas enseñanzas y prácticas que puedan desviarles de la verdad, hermanos, y mantener la integridad de la comunidad. Cuando leemos la historia de la iglesia, hermanos, cuando leemos la historia de la iglesia, en diferentes momentos hubieron, por así decir, diferentes concilios. Hubieron diferentes concilios para atacar algunas falsas enseñanzas. Ya en el año 300 al 400 se habían levantado por lo menos unas 5 falsas doctrinas en los primeros siglos. De hecho, Juan el apóstol
Juan, Pedro, Judas, hermanos, las cartas están dirigidas para combatir falsas enseñanzas, falsas doctrinas, hermanos. El pastor está para proteger, para defender a los creyentes de falsas enseñanzas. Cada creyente, hermanos, se sentirá seguro cuando vea a los pastores con la vara, con el cayado. La primera, para defender de los peligros que puedan acechar. El segundo, hermanos, para restaurar con la gracia al camino cuando sus pasos los desvían de la senda correcta. La vara y el cayado. Número 4, hermanos, implica que demos ejemplo. Decía yo que no es simplemente alguien que guía, alguien que da órdenes, alguien que dice, vamos a hacerle hoy así, hermanos, sino es un ejemplo. Es un ejemplo, hermanos. Aún en su servicio es un ejemplo. Es un ejemplo. Nosotros, hermanos, no somos los que nos debemos de enseñorear entonces. No somos los jefes de la iglesia, somos los servidores de la iglesia. Usted y yo hemos de ser los servidores y ejemplos de la iglesia. Vivir una vida de integridad y fe que servirá como modelo a seguir para otros creyentes, hermanos. El ejemplo fiel de aquel que camina adelante como líder lo conducirá con su propio ejemplo por las sendas de justicia que el gran pastor de las ovejas trazó para ellas, hermanos. Nuestro ejemplo, hermanos. Número 5, implica unidad. Fomentar la armonía y el amor dentro de la comunidad. Y esto se aplica en el ministerio que estás tú desarrollando, llevando, hermano o hermana, que estás colaborando en algún ministerio. Implica que nosotros fomentemos, implica que estemos ahí cuidando la unidad de la iglesia, la unidad de esa misión, de ese ministerio. Implica que nosotros estemos vigilando, estemos atentos, estemos cuidando aún a nuestros hermanos que están apoyándonos en el servicio. Debemos de estar cuidando, hermanos, ayudando, hermanos, cuidando la armonía, fomentando, decía yo, la armonía y el amor dentro de la comunidad, ayudando a resolver conflictos y promoviendo, hermanos, el compañerismo entre los miembros. Cantábamos hace un rato, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es lo que quiere Dios, armonía. Armonía. Y aunque tengamos el Espíritu Santo, hermanos, a veces, hermanos, algunos se nos sale, nos queremos salir, dicen en mi pueblo del Huacal. Entonces siempre estás tú, hermano, para guardar la unidad en medio de los hermanos. En resumen, apacentar la grey de Dios significa ser un guía espiritual dedicado y comprometido con el bienestar y crecimiento de la comunidad de creyentes. Qué gran tarea. Dijeran por ahí, parece fácil, decía el comercial de hace unos años, ¿verdad? De atrás, de la CFE. Parece fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo. Es una gran tarea que tenemos delante de nosotros. La encomienda para apacentar bien, hermanos, de Dios. Esta encomienda que el apóstol Pablo está dando a los hermanos, viene de Dios mismo. Es decir, esta tarea que el Señor te está asignando, no te lo está asignando el pastor de la iglesia para que no lo sientas pesado. Viene de Dios esa asignación. Viene de Dios, hermanos, esa encomienda para apacentar. La misión pastoral, hermanos, en la iglesia descansa en dos grandes elementos: protección y aliento, hermanos. Proteger, alentar. Pablo aquí insta a los ancianos de la iglesia a velar con cuidado esmerado por el rebaño de Dios, hermanos. Los ancianos han sido llamados a ese oficio por el Espíritu Santo. No se pusieron solos.
No se pusieron solos. Dios los puso. Fue la tercera persona divina quien en el ejercicio de su soberanía ha capacitado a estos hombres para que sean los pastores y guías de la iglesia. Ha sido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es quien hace el llamado. Junto con la capacidad humana para el oficio, está también la carga divina, mis hermanos, que pone en el corazón de los que son llamados. Por eso el apóstol dice, hermanos, en 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 1, si alguno desea obispado, buena obra desea. De esta iglesia, déjenme decirles, he escuchado a una persona decir, yo deseo ser pastor. Y damos gloria a Dios por eso. Y oramos porque Dios guíe y capacite a ese hermano. Si lo oían, ¿verdad? Cuando estábamos en los bautizos, el pastor daba testimonio. ¿Se acuerdan? Oramos porque así sea y Dios nos ayude para poder bendecir a nuestro hermano que desea el pastorado. Hermanos, lo pone el Espíritu Santo. De hecho, por nosotros mismos nos hacemos a un lado. Que heme aquí, envía a mi hermano, decimos, ¿verdad? Ya, a veces a manera ahí de broma. Heme aquí, Señor, envía a mi hermano, el que está a mi lado. El llamado el Señor lo pone. El Espíritu, hermanos, es el que capacita y hace sentir en el corazón el deseo de pastorear la iglesia. También hace por su poder que ellos reúnan los requisitos, hermanos, humanos, familiares, sociales, para ejercer el santo oficio, hermanos. El Señor capacita, el Espíritu Santo capacita. No se trata tanto de dones del Espíritu, hermanos, aunque sin duda como creyentes los tienen, sino la condición o condiciones personales que los capacitan para pastorear en la iglesia. Eso es, siendo ejemplos a los creyentes con sus vidas. Los requisitos entonces que han de tener son manifiestamente el resultado de la presencia, hermanos, y acción del Espíritu en su vida para que puedan ser pastores. O sea, hay testimonio del Espíritu en la vida de estos hermanos. Hay testimonio del Espíritu. Esta forma de vida solo es posible, hermanos, cuando Dios, como dice Filipenses capítulo 2, verso 13, Dios es el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Dios es el que pone en ti el querer servir. Dios es el que pone en ti el querer ser de bendición a la gente. Dios es el que pone en ti. No le estoy hablando solo a los que sirven en un ministerio. Estamos hablando a la Iglesia Bíblica de Puebla, Sublime Gracia hoy. Y que Dios siga poniendo ese querer y ese hacer en tu corazón para servir a su iglesia, para servir a este mundo que necesita de Dios. Entonces, a quien el Espíritu pone para el ejercicio de un oficio en la iglesia, le da también los recursos para una vida ejemplar, hermanos. Quiere decir que los ancianos deben vivir en dependencia y plenitud del Espíritu. No se trata de personas que puedan enseñar con palabras, hermanos, sino conducir con el ejemplo y respaldo del Espíritu de Dios. ¿Cuánto necesitamos de ese respaldo? ¿Cuánto necesitamos de esa guía de parte de Dios? El campo de trabajo y la labor a realizar, hermanos, están claramente definidos. Son llamados por el Espíritu Santo, como dice la Escritura, para apacentar la iglesia del Señor. Entonces, hermanos, pastorear encierra dos aspectos fundamentales. Buscar alimento, decíamos, apropiado para cada oveja y cuidar la vida de cada una de ellas. No puede haber ningún aspecto de la vida de una de las ovejas del rebaño que el Señor, hermanos,
pone a su cuidado que no deba ser atendido. Cada una de las ovejas que tienen necesidad han de ser atendidas. Hemos de dedicarles tiempo. La norma que regula el modo de pastorear la grey o la iglesia de Dios no es otro que el amor, hermanos. El amor. Cuando el Señor, hermanos, se encontró con Pedro, luego de la resurrección, a cada declaración de amor que solicita el apóstol, le añade la misión de pastorear su rebaño, ¿se acuerdan? Es decir, que para poder pastorear, hermanos, conforme al corazón del buen pastor, es necesario amarlo a Él, a Cristo, sin reservas. No se puede pastorear, hermanos, sin que el trabajo esté impregnado en el amor a Cristo. No se puede servir a la iglesia si no amamos primero a aquel que amó a la iglesia, hermanos. No podemos hacerlo. Pablo va a decir en uno de sus escritos que si un creyente tiene todo, pero carece de amor, hermanos, esto es, si el amor no es el motor que impulsa cualquier trabajo en la obra del Señor, ese ministerio se convierte en un mero ruido que molesta a Dios y molesta a la iglesia. El amor debe estar ahí, presente. Y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 13. ¿Cuál es el alto precio que se pagó por la iglesia, hermanos? La expresión que sigue tiene, hermanos, cierta dificultad. Estamos leyendo el verso número 28 y dice la escritura, es el rebaño, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Ya entendimos que la iglesia es el rebaño de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿A quién se refiere entonces cuando dice Él ganó por su propia sangre? O más literalmente, la cual salvó por la sangre de Él mismo, hermanos. El Señor salvó a la iglesia con su propia sangre. La iglesia es una, hermanos, adquisición de Dios. Él se hizo de su novia, hermanos. Él se hizo de su iglesia. Él mismo la compró con su sangre. Él mismo se la compró para sí mismo. Él la obtuvo, Él adquirió al precio de la sangre de Cristo. O sea, si le pones valor a cada hermano, eso es lo que vale. Si le pones valor, si le pones, como dijéramos, un signo de pesos, el precio no hay cómo pagar con dinero mexicano, pesos mexicanos. No hay cómo, no hay dólares que puedan pagar lo que vale un salvo por la sangre de Cristo, perdonado por la sangre de Cristo. Como quiera que Pablo está hablando de Dios y dice que Él ganó, o tal vez mejor salvó la iglesia por la sangre propia. Él mismo compró a su iglesia. No hay duda de que está llamando, de hecho aquí también Pablo, a Jesús. Dios le está diciendo que Dios es Jesucristo. Él la compró para sí mismo. La responsabilidad de los ancianos es grande, hermanos. La responsabilidad de cada uno de los ancianos, hermanos, es grande al tener en cuenta que ejercían o ejercen, hermanos, el pastoreo en el rebaño, en un rebaño que no es suyo, es de Dios. El rebaño no es nuestro, es de Dios. Nos ha puesto para guiar.
Qué gran responsabilidad, hermanos. Qué gran tarea. Qué gran tarea. Pablo decía que para esto, ¿quién es suficiente? Para esto, ¿quién es suficiente? Necesitamos por eso en todo momento la guía y el respaldo del Espíritu Santo. La guía y el respaldo del Espíritu Santo. Hay que tener en cuenta, hermanos, que quienes ejercían entonces el oficio para pastorear, hermanos, no era que lo habían obtenido de ellos mismos, ni se habían puesto a ellos mismos para pastorear a un rebaño, sino que es Dios el que los ha puesto para pastorear su rebaño. Es el rebaño de Dios, es la iglesia de Dios, son las ovejas de Dios. Son las que el buen pastor ha ido a buscar, ha salido a los montes, ha salido a los collados, ha salido por los caminos a buscar la que estaba perdida y la ha traído a su redil. Y se la ha encomendado a un hombre, a hombres terrenales. Entonces no es nada fácil, hermanos. Rogamos sus oraciones, hermanos, para cumplir fielmente la tarea que el Señor ha encomendado y que Dios encomienda a cada uno de aquellos que sirven, de aquellos que van delante de un grupo de hermanos. Necesitamos el respaldo porque el Señor ha comprado con su sangre a cada una de esas ovejas. Tal verdad, hermanos, debiera suponer una gran reverencia en el ejercicio del oficio de anciano, hermanos. No se trata de algo que tiene poco valor, sino que cada una de las ovejas que se la encomienda a su cuidado han costado, hermanos, la sangre del infinito valor del Señor Jesucristo. Esas ovejas tan débiles que apenas tienen valor a los ojos de los hombres, son valiosas para Dios, hermanos. Son valiosas para Dios porque fueron salvadas mediante la sangre del Hijo de Dios. Hermanos, hay ovejas caprichosas, algunas son muy caprichosas, hermanos. Hay ovejas incluso rebeldes. Algunas son rebeldes. No pueden ser tratadas sino con amor también, hermanos, cada una de ellas, porque son objetos del amor del Salvador, hermanos. O sea, tanto una rebelde, caprichosa, aquella que es apacible, todas costaron el mismo precio. No costó una más y otra menos. Todas costaron lo mismo. Para Dios son de gran valor. Entonces no es fácil, yo sé, tratar con algunas y para eso necesitamos del amor de Cristo. Las que son pacíficas y las que causan problemas, hermanos, son igualmente salvadas por la sangre del Señor. Eres el rebaño que compró por su sangre, hermanos. Las ama el Señor, tanto que no rehusó dar su vida por ellas. Yo diría, las amó más que a su vida, hermanos. Dios amó a las ovejas más que su vida. Entonces, hermanos, tal reflexión debiera ser el pensamiento continuo de la labor pastoral. Uno, que Cristo murió por ellas. Cristo murió para salvar a cada una de esas ovejas. Cada hermano que está a tu lado costó la sangre de Cristo. Cada hermano que está junto a ti, que está cerca de ti hoy, costó la sangre de Cristo. Ninguna es menospreciable. Ninguna de las ovejas que Cristo ha comprado con su sangre es de menor valor. Ninguna. Todas son de gran estima para Dios. Todas son de gran estima para Dios. Aún de aquellas que son muy torpes y que pecan a cada rato, que caen y se levantan, son de gran valor para Dios. Conclusión, hermanos. Hay una gran tarea que cumplir con respecto al cuidado y pastoreo. Por otro lado, hermanos, vemos el Espíritu Santo ayudando, dando las herramientas necesarias a aquellos que Él ha puesto para ser sus líderes o pastores, para guiar a su rebaño a pastos verdes y nutritivos.
y aguas quietas de reposo. Vemos al Espíritu Santo ayudando. Oveja del Señor, oye la voz de tu pastor, oye la voz del pastor de pastores y déjate guiar por aquellos que Dios ha puesto, que no se pusieron ellos mismos, que Dios ha puesto para desempeñar la tarea de apacentar. Déjate guiar también. Acerquémonos como ovejas al pastor de pastores para ser alimentados cada uno de nosotros por él. Vamos a orar. Podemos orar en este momento: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú eres el que nos ha comprado, el que nos ha adquirido. Pero no nos pusiste o no nos salvaste para inmediatamente llevarnos contigo al cielo, sino nos has dejado en este mundo para poder, Señor, ser tu testimonio. Y para ello, tú has puesto a hombres como nosotros, para que nos guiaran, para que nos ayudaran en nuestro crecimiento, para guardarnos de peligros también, ya que vivimos en un mundo peligroso, lleno de maldad, de pecado. Has puesto a hermanos para cuidarnos y guardarnos. En este momento yo oro por mi hermano César, que está atravesando por enfermedad, y te ruego lo bendigas. Ha sido de gran ejemplo y bendición a nuestra vida, Señor. Su enseñanza, no solamente palabras, sino su vida, veo que refleja a Cristo. Y yo te ruego que lo bendigas, Padre, porque tu palabra dice: nada nos faltará. Dale aliento. Tú eres el Dios también de toda consolación. Consuela su corazón allá en su hogar, con su familia, Dios, en este momento de enfermedad. Y que le llenes de sabiduría para también ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Padre, gracias porque nos has puesto en esta iglesia, en la iglesia bíblica de Puebla Sublime Gracia. Ayúdanos a ser esa oveja que tú quieres, ese pastor que tú quieres, ese hermano que tú quieres que sea para mis otros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.